A los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, aquellos que vienen del canal de YouTube después de este tiempo de alabanza, les agradecemos que sigan con nosotros. Vamos a comenzar una subserie dentro de la serie del carácter. Ya hemos visto cómo doblegar la envidia, cómo doblegar el enojo, cómo aprender a dominar el carácter. Y ahora en este carácter del cristiano vamos a aprender la disciplina en la confesión de pecado. Y yo titulé esta miniserie o subserie dentro del carácter, la importancia de la confesión de pecado. Así que si quieres apuntarlo en tu libreta, este es el título del tema del día de hoy. La importancia de la confesión de pecado. Como escribíamos en nuestra publicidad de Facebook, ahí en internet, tristemente hoy las iglesias se han empecinado más en enseñarle al cristiano cómo ser exitoso, cómo tener un mejor trabajo, cómo tener una familia exitosa, un empleo exitoso, descubrir el campeón que hay en ti, etcétera, etcétera. Los púlpitos se llenan de mensajes motivacionales, se llenan de mensajes llenos de psicología, etcétera, etcétera. Pero tristemente hoy en día, amados santos de Dios, la iglesia ha dejado de lado los temas principales y esenciales del evangelio. Y eso es, los que estamos aquí presentes, entender la gravedad del pecado en la vida del cristiano. Y esta vida tan superficial en las iglesias, estas enseñanzas tan superficiales en las iglesias han generado una generación de cristianos que viven en pecado y que tienen el título de cristiano, pero que verdaderamente no son ni la huella ni la sombra de lo que un cristiano debería de ser, a causa del desconocimiento de la importancia de la disciplina en la confesión, del arrepentimiento y de una vida en santidad. Y yo deseo con todo mi corazón que los que nos ven por internet y los que estamos aquí presentes, esta iglesia se convierta en una iglesia que entienda la santidad y que podamos comenzar a vivir una vida santa, porque solamente así es como vamos a poder crear un impacto, no solamente en nuestra sociedad, que debería de ser así como la iglesia de Roma, sino en nuestra propia familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros vecinos, en nuestros tíos, etcétera, etcétera, que se pueda manifestar verdaderamente la luz de Cristo en nuestras vidas. Así que para poder entender la confesión, primeramente necesitamos entender conceptos básicos para poder entender el tema que vamos a desarrollar. Y esos son tres conceptos. El primero es el concepto del pecado. ¿Qué es el pecado? El segundo concepto que tenemos que entender es confesar. ¿A qué nos referimos con confesar? Y el tercer concepto que debemos comprender es el arrepentimiento. Número 1, el pecado. Número 2, confesar. Y número 3, el arrepentimiento. Les sorprendería que en esta mañana yo hiciera una pregunta y que ustedes pudieran respondérmela, que no se los pido, pero que yo les dijera: ¿cuántas veces se confiesan delante del Padre? Siendo honestos, ¿cuándo fue la última vez que reconociste en ti mismo que te equivocaste? Que quizás ese carácter que tienes no es el carácter digno de un hijo de Dios. Que quizás la manera en la que gritaste, que hablaste, que te expresaste no era la forma en la que deberías de hacerlo. Que quizás esa pluma que te robaste, quizás eso que hiciste en tu negocio, quizás eso que hiciste con tu esposa no era justo delante de Dios. Y tuviste el valor de doblar tus rodillas e en intimidad decirle a Dios: Señor, confieso que he hecho mal. Se sorprenderían de la cantidad de personas que llevan más de 10 años, 15 o 20 años sin haber confesado sus delitos delante del Padre, y más aún haberse arrepentido. Y es que esta es la regla de la conducta del cristiano hoy en día. Si en persona no podemos tener el valor de confesar nuestras deudas para con otras personas, mucho menos con aquel Dios al que no podemos ver. Las personas no tienen el valor de decirle a la esposa: ¿sabes qué? Sí la regué. Siempre que vienen a pedir consejería, la regla es que el uno le echa la bolita al otro. Fuiste tú. No, tú empezaste. Y nunca podemos, amados santos de Dios, tener el valor de decir: sí, yo empecé.
Sí reconozco que tengo un carácter podrido y reconozco que necesito cambiarlo. Es imposible que esta generación haga esto, amados santos de Dios, porque no hay una disciplina, porque la gente, las personas no han comprendido el valor y el peligro que quiero mostrarles de la no confesión. Porque no solamente es decir, bueno, no confieso y se acabó. Hay un peligro latente para todo aquel que encubre sus pecados y que no los confiesa, ni se arrepiente, ni se aparta. En esta mañana tenemos que comprender estos tres conceptos. El primero, ¿qué es el pecado? Si quieres apuntarlo, si se te llega a escapar algo, ahí en el video lo vamos a encontrar después ya publicado en nuestra página de Facebook. ¿Qué es el pecado? Rápidamente, el pecado es la transgresión a la ley de Dios. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. ¿Cómo podemos transgredir la ley de Dios? Con el pensamiento, de palabra, con acciones o por omitir hacer ciertas cosas. Pecado no solamente es hacer, la Biblia nos muestra que pecado también es no hacer ciertas cosas. Pensamos que solamente es robar, que solamente es hablar mal, que solamente es chismear, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que debemos hacer y no las hacemos y nos cuenta como pecado. Así que pecado es transgredir la ley de Dios de pensamiento, de palabra, de acción o por omisión. ¿Cuál es su ley? Si yo voy a transgredir la ley de Dios, tengo que tener entendido cuál es la ley de Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 para comprender esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Juan 3, versículo 4. ¿Lo tenemos delante de nosotros? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es la infracción de la ley. Ya nos quedó bien claro esto, ¿verdad que sí? Los que han venido todos los jueves a discipularse en Romanos han entendido completamente cuál es la ley. Y la ley, amados santos de Dios, es este libro. La ley es la palabra de Dios. El cristiano, cuando transgrede esta palabra de Dios, comete ¿qué cosa? La puede cometer de palabra, de pensamiento, de acción o por omitir. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero también el pecado es algo que somos y no solo algo que hacemos. Una vez más, el pecado es algo que somos. Di conmigo, el pecado es algo que somos y no solo algo que hacemos. Vamos a ver esta verdad en el Salmo 51, versículo 5. Acompáñenme, por favor. Salmo 51, versículo 5. No solamente es algo que hacemos, el pecado es algo que somos. Salmo 51, versículo 5. Si lo tienen, me dicen amén. Dice de esta manera: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vemos que el pecado entonces acompaña la vida del ser humano desde el momento de la concepción. Muchos dicen es que un niño no tiene pecado. Amados santos de Dios, no ha manifestado el pecado, pero todos desde el momento de la concepción fuimos engendrados en pecado, porque el pecado es algo que se va dando de generación en generación. El pecado es algo que está manchado en nuestra genética. Por lo tanto, el pecado no solamente es algo que hacemos, sino también algo que somos. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. ¿Cuál es la definición del pecado entonces? Hay dos palabras en el Nuevo Testamento, en el original griego y en el original hebreo, para poder decir pecado. Hay muchas otras más, pero solamente estas dos son las más importantes. El primero lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3,
versículo 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera Romanos 3:23. ¿Estamos ahí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra pecaron es la palabra amartima, si quieres apuntarla, y es en el griego. Amartima. Y amartima significa errar en el blanco o equivocarse. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ustedes han visto los Juegos Olímpicos? Donde hay un juego donde se pone un círculo con más círculos pequeños y hay alguien que está tirando una flecha. Ese que tira una flecha intenta dar ¿en qué punto? En el centro. A eso se le llama tiro al blanco y se conoce desde la antigüedad ese juego, porque era la manera en la que se entrenaba para poder luchar en las batallas, etcétera, etcétera. Entonces el pecado, su definición es esta: aquel que tira una flecha y no le da al blanco, se equivoca. ¿El blanco qué es? Es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no atino al blanco, que es hacer la voluntad de Dios, básicamente me estoy equivocando, estoy transgrediendo la ley de Dios. Por lo tanto, aquí literalmente dice, amados santos de Dios, por cuanto todos se equivocaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver otro ejemplo ahora en la palabra hebrea, y esa palabra es parabasis, si quieres apuntarla. Parabasis. Y nos da mucho más luz de lo que es pecado la palabra parabasis. Y parabasis significa traspasar una línea prohibida. ¿Qué significa? Traspasar una línea prohibida. Primera de Juan 3, versículo 4, que creo ya lo leímos hace un momento. Primera de Juan 3, versículo 4 dice de esta manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Santiago, capítulo 2, versículo 11, usa la misma palabra. Acompáñenme por favor a Santiago, capítulo 2, versículo 11. Santiago 2, versículo 11. ¿Lo tenemos? Me dicen amén. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgredor de la ley. Algunos dirán, yo no he asesinado, no he cometido adulterio, pero tampoco he asesinado. Cristo va más allá y se vuelve más difícil aún, porque dice que todo aquel que repudia a su hermano ya es culpable ¿de qué? De homicidio. No necesitas ir con la pistola y meterle 2 en su cabeza. El simple hecho de que repudies a alguien, el simple hecho que odies a alguien, el simple hecho que le tengas mala fe a alguien, te hace transgredor de la ley en homicidio. Aquel que dice, yo nunca he cometido adulterio. Bueno, ¿qué hombre nunca ha visto a una mujer para desearla? Dice Jesús, cualquiera que haya visto en su corazón a una mujer para desearla, ya ha adulterado en su corazón, aunque nunca haya amanecido en la cama con otra. Entonces, qué interesante, amados santos de Dios, es el hecho de que todos hemos pecado. Esa palabra entonces parabasis significa traspasar una línea prohibida. Es como cuando los policías han visto la escena del crimen, que ponen una banda amarilla y que eso significa no pase. Y si tú pasas ahí, ¿verdad? En el mejor de los casos te llevan preso, ¿verdad? Porque no puedes inmiscuirte en la escena del crimen y no puedes cambiar, ni siquiera adulterar un poco con tus pisadas, con tu ADN, etcétera, etcétera, la escena del crimen. Por ello no se puede traspasar esa línea. Lo mismo significa parabasis. A.H. Strong escribe de esta manera: el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, disposición o estado. Y me interesa mucho que entendamos esto porque es importantísimo. Es la falta de conformidad a la moral de Dios. ¿Qué está pasando ahorita con la moralidad en el mundo? ¿Qué está pasando ahorita con la ideología de género? ¿Qué está pasando con todo lo que sucede a nuestro alrededor? La gente no está, ¿qué cosa? Conforme con su sexualidad,
conforme con lo que genéticamente le tocó ser, conforme con lo que biológicamente le tocó ser, conforme con su estado social, conforme con las cosas en las que él se desarrolla y emprende. Y si ya hay una ley moral, amados santos de Dios, esta persona no conforme con esta ley traspasa esta ley. Eso es lo que básicamente significa el pecado, la inconformidad con la ley moral de Dios. ¿Por qué Dios dice que tenga nada más una mujer? Si yo puedo mantener 5, ¿por qué no voy a tener 5? Si puedo tener 6, ¿por qué no voy a tener 6? Estoy inconforme con la ley moral de Dios. ¿Por qué Dios dice que no voy a robar? Si en México y en Latinoamérica el que no tranza no avanza. Yo no estoy conforme con lo que dice la iglesia. ¿Yo por qué voy a irme, verdad, a ganar poquito si transgrediendo la ley puedo hacer mucho más? ¿Sí me siguen? La inconformidad de las leyes morales de Dios se convierten ¿en qué? En transgresión de la ley. La inconformidad de esta ley moral de Dios. Una vez entonces que hemos sentado la base de lo que es el pecado y comprendemos qué es el pecado, vamos a entender qué significa confesar. Apunta ahí en tu libreta: confesar es admitir. Confesar es admitir que hemos pecado. Confesar es admitir que hemos pecado. Pero escucha, no implica necesariamente un cambio de actitud. Yo puedo confesar mi pecado, pero no implica un cambio de actitud. Entonces muchos nos quedamos solamente ¿en qué? En el confesar. ¿Qué pasa con la iglesia tradicional o la iglesia universal? Muchas personas van a una casetita y le confiesan sus pecados ¿a quién? Al padrecito, y le dicen: padrecito, no sé si sea su padrecito o no, pero le dicen así: padrecito, ¿sabe qué? He pecado. Y le dice: cometí 3 asesinatos, 4 violaciones y me comí un pollito con alguien que no tenía que comerme un pollito. El padre le dice: mira, pues aviéntate 5 Aves Marías, 4 Padres Nuestros, etcétera, etcétera. La persona confiesa sus pecados, pero vuelve a reincidir en ellos, por lo que no significa que cambió de actitud. Simplemente tuvo un cargo de conciencia y tuvo que sacarlo. ¿Me siguen? Entonces muchos se quedan solamente en el confesar, pero de ahí sigue el punto importante, y ese es el arrepentimiento. Y apunta: el arrepentimiento no solo es lamentarse de lo que hicimos mal. Arrepentimiento no solo es lamentarse de lo que hicimos mal, sino significa apartarnos del pecado. Di conmigo: apartarnos del pecado. Di conmigo: volvernos a Dios de todo corazón. Eso es arrepentimiento. Apartarnos de lo que estamos haciendo mal y volvernos a Dios. Las iglesias están llenas de personas con cargos de conciencia que dicen: Señor, sí la he regado, sí me he equivocado, pero no quiero dejar a mi amante. Sí me he equivocado, pero no quiero dejar de robar. Sí me he equivocado, pero no quiero dejar de maltratar a mi esposa o a mi esposo. Sí me he equivocado, pero no quiero dejar de robar, etcétera, etcétera. Eso no es arrepentimiento. Y ninguna persona que se autoproclama cristiana puede llamarse cristiana solamente con confesar su pecado. Necesitamos apartarnos y volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Por lo tanto, arrepentirse implica un cambio de mente que lleva a un cambio de conducta. La iglesia hoy en día enseña un cambio de conducta, pero no un cambio de mente. Esto está increíble lo que acabo de decir. Muchas iglesias enseñan un cambio de conducta. Entras y te dicen: vístete con falda larga, ponte tu velo, tienes que seguir los dogmas y las liturgias de la iglesia, tienes que orar, tienes que ofrendar, tienes que hacer tantas cosas porque así lo dice el Señor. Pero su mente no es cambiada. Y vemos muchas personas con falda a los tobillos engañando a sus esposos en las mismas congregaciones. Vemos a muchos pastores metiéndole estas leyes, dogmas y liturgias a la iglesia, pero con un harem de hermanas en la congregación. Y lo hemos visto y lo hemos palpado literalmente.
Es algo real que está sucediendo en las iglesias. La chica de los panderos se mete con el del coro, ya se embarazaron ahí, el papá era anciano de la iglesia, la mamá de la chica era diácona, pues ya se dividió todo, la iglesia se viene abajo a causa de que se le ha enseñado a la iglesia cómo vestirse, cómo andar, pero nunca se ha ido al meollo del asunto, que es nuestro corazón. Y muchas personas vienen y nos dicen, pero ¿por qué se visten así? ¿Pero por qué hablan así? ¿Pero por qué cantan así? Viendo solamente ¿qué cosa? Lo externo. Y lo que debemos comprender es que el cristiano debe cambiar primeramente en su corazón, para que primeramente eso se vea después un cambio en lo exterior. Y eso es algo, amados santos de Dios, que nos enseña. Arrepentimiento es entonces un cambio de mente que me llevará a un cambio de conducta. Yo puedo confesar sin arrepentirme. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. El arrepentirse implica, además de dejar de hacer algo, implica también dejar de ser algo. ¿Recuerdan que pecar no solamente es hacer, sino ser? Pues arrepentirse también implica no solamente dejar de hacer, sino dejar de ser. Parece un juego de palabras, pero es algo bien importante. Dejo de ser una persona carnal para convertirme en una persona espiritual. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona es religiosa? Por su carnalidad. La persona no desea la Biblia, la persona no desea el orar, la persona no desea el congregarse, la persona no desea buscar el rostro de Dios, la persona no desea cambiar, la persona no desea inmiscuirse en las cosas de la iglesia, la persona no desea perdonar, la persona no desea inmiscuirse con los demás hermanos en la fe, se aísla en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no desea verdaderamente arrepentirse. Desea seguir viviendo en la carnalidad. Pero aquella persona que se ha arrepentido, sí o sí va a buscar ser más y más espiritual cada día. La palabra arrepentimiento tiene dos palabras también en el original griego y hebreo. Arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, si quieres apuntarlo. En el griego la palabra metanoia. Y metanoia significa cambiar de mente. Di conmigo, cambiar de mente. Y la segunda palabra es la palabra en el hebreo, y la palabra en el hebreo es la palabra shuv, S-H-U-V de burro, shuv. Y significa cambiar del camino errado al camino correcto. Esa es la palabra shuv en el original hebreo. En el griego cambiar de mente, en el hebreo cambiar de camino. ¿Me siguen? Me dicen amén. ¿Entendimos ya entonces qué es confesar, qué es arrepentimiento y qué es pecado? Ya tenemos y manejamos las palabras. Ahora sí, ¿quiénes son pecadores? Tantas personas hoy en día que no se atreven a reconocer que son pecadoras. Romanos 3:23, lo acabamos de leer hace un ratito, volvamos una vez más. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos dice de esta manera: por cuanto algunos pecaron, excepto los de amor y verdad, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? ¿Y quiénes son todos? Decía el apóstol, en pecado me concibió. Todos nacimos en pecado y todos somos pecadores. Pero ¿cómo si el pastor Chuy Olivares se ve tan bueno? Es pecador. Y el pastor Alducin, pecador. Y el pastor Waldo y el maestro Isaí, pecadores también. Todos somos pecadores. ¿Cómo? Pues entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Si el que está ahí adelante es pecador, espérate tantito. Eso pasa por el desconocimiento de la doctrina del pecado y por no venir los jueves a estudiar la doctrina del pecado en Romanos. ¿Por qué dicen unos, pues si todos somos pecadores, pues entonces vamos a pecar? Si el pastor es pecador, ¿verdad? Pues voy a pecar entonces. Arrastremos la cobija.
Ellos enseñan que la salvación no se puede perder, pues entonces vamos a echarnos nuestros churros de mota, vámonos por 5 modelos colombianas, nos subimos al penthouse de ahí de la latinoamericana y a darle vuelo a la hilacha, como dicen en México. No sé si sea una grosería ya en Latinoamérica, pero aquí le dicen así a la pachanga. ¿Piensan que es así? ¿Por qué? Pues la salvación no se puede perder, voy a la iglesia, el domingo me arrepiento y como si nada. No, espérate tantito. Si estamos atados a un cuerpo de corrupción, y aprendíamos el día jueves, si no has visto los videos, ahí están en YouTube, que nuestra esperanza es que este cuerpo sea destruido. ¿Qué pasará cuando bajemos al sepulcro? ¿Se lo van a comer los gusanos? Se va a deshacer ese cuerpo y la promesa es que Dios nos entregará un cuerpo completamente diferente que ya no va a estar sometido a las leyes del pecado. Esa es nuestra esperanza, pero mientras estemos en este cuerpo sigue deseando tomarse sus cervezas. Este cuerpo sigue deseando ver lo que no debe de ver, tocar lo que no debe de tocar, andar en donde no debe de andar. Y cualquiera que diga, ay no, yo no tengo esos deseos, yo soy bien bueno. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice que aquel que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Es un mentiroso, porque todos en nuestro cuerpo deseamos hacer lo que el cuerpo desea. El apóstol Pablo dice, ya no soy yo sino el pecado que hay en mí, y mi cuerpo anhela las cosas del cuerpo y peco porque el cuerpo me lo pide así. El león de Dios, el apóstol Pablo, reconociendo la condición de pecadores. Ahora, ¿eso quiere decir entonces que todo es una hipocresía? Por supuesto que no. Porque el cristiano, al arrepentirse, viene a un proceso denominado en la doctrina llamado la santificación. Di conmigo, la santificación. Y eso significa que mientras más peso haya en tu corazón por el pecado, tu espíritu cada día va a gobernar sobre tu carne y vas a lograr apartarte cada día más de ese pecado que te asedia. Cada día más vas a ser más santo y más santo y más santo. ¿Por qué? Porque tu arrepentimiento es genuino. No se queda solamente en el confesar. Primera de Juan 1:8, lo acabo de mencionar. Hay que aprendérnoslo de memoria, pero si no se lo saben de memoria, vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice de esta manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gonsen Tovar, un autoproclamado apóstol ahí en la radio, que fue el precursor de que decía que todo tenía demonios, que la pared tenía demonios, que todos estábamos endemoniados y tenía que haber liberación, etcétera, etcétera. Se jactaba en la radio en decir, yo ya dejé de pecar, hasta con un tono así arrogante. ¿Cómo puede ser posible que no puedan dejar de pecar? Yo ya dejé de pecar. Cálmate, Habacuc. El único ser, amados santos de Dios, que no conoció pecado fue Jesucristo. De ahí en fuera todos pecamos y nos equivocamos. Y si esta persona hubiera leído Primera de Juan 1:8, sabría que es un mentiroso. Y todos los que siguen su doctrina sabrían entonces que él es un mentiroso. ¿Por qué seguimos a estos falsos pastores y líderes? Porque no venimos a la Escritura. Somos mentirosos entonces si decimos que no tenemos pecado. Ahora viene el valor de reconocer: ¿tenemos pecado en nuestras vidas? ¿Somos pecadores? ¿Nos van a decir sus pecados? No, eso ya es entre ustedes y Dios. Muchas veces no aceptamos esta realidad y no reconocemos el pecado que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo racionalizamos y decimos, hay otros peores que yo, ¿verdad? Sí, yo maté un perro, pero ese mató a 3 personas. Yo me robé un chicle, pero el otro se robó un banco. Yo sí miré a la muchacha, pero el otro se acostó con 3. Y racionalizamos y tratamos de decir, no peco como otras personas pecan, por lo tanto creo que no soy malo. ¿Me siguen? Personas muy moralistas que dicen, es que yo no fumo, yo no tomo, yo no hago nada malo. Es que no solamente es que hagas algo malo, sino la realidad es que estás en una condición natural de pecado.
No importa que parezcas muy bueno, somos pecadores por condición, por naturaleza, desde el nacimiento. ¿Me siguen? No importa que no fumes, no importa que no tomes, no importa que hayas sido fiel a tu esposa, entre comillas, durante 30, 40, 50 años, tu condición es una condición caída. La segunda cosa por la que no reconocemos nuestro pecado es porque culpamos a la sociedad. Por ellos yo me volví así. ¿Han escuchado a alguien que diga eso? No, yo soy así por mi papá, yo soy así por mi mamá, yo soy así por el gobierno, yo soy así por mis maestros, yo soy así por el bullying que me hacen en la escuela, yo me volví así por esto y por aquello. Yo era el primero en decir eso. Yo soy así por todo lo que me hizo la vida y por eso soy como soy, etcétera, etcétera. Culpamos a la sociedad, culpamos a otros y muy tristemente culpamos a Dios. Si tú, Diosito, no me hubieras puesto en la pobreza, yo sería otra cosa. Sería bueno. Si tú no me hubieras dado todo, ¿verdad? Porque hay algunos que teniendo todo culpan a Dios. Si tú no me hubieras dado todo, mi papá estuviera con nosotros. Nos hubiera dado el tiempo que necesitábamos. Y viceversa, si nos hubieras dado todo, mi papá no tuviera que irse a trabajar todo el tiempo, etcétera, etcétera. Culpando incluso al mismo Dios. No importa lo que el otro haga, la Biblia me dice que yo soy siempre responsable de cómo reacciono. No importa lo que el otro haga, vuelvo a repetir, yo soy culpable de cómo reacciono. ¿Me siguen? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Entendiendo todo esto. ¿Qué quiere que Dios que hagamos, amados santos de Dios? Primera de Juan, ahí estamos, no sé si lo perdieron. Capítulo 1, versículo 9 ahora. Primera de Juan 1:9. Lo que Dios quiere que hagamos es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere entonces, amados santos de Dios, que confesemos. ¿Y la confesión genuina qué es? Arrepentimiento. ¿Me siguen? Muy bien. Y esto trae sí o sí un avivamiento a mi vida. Hechos 3:19, acompáñenme por favor. Hechos 3, versículo 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 3, versículo 19. Lo tenemos delante de nosotros. Dice de esta manera: así que, todos conmigo, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ya sientes que no aguantas, que se te va el aire, que sientes pasos en la azotea, que te sientes ansioso por los problemas, etcétera, etcétera. ¿Quieres tomar tiempos en los cuales digas, ay, gracias a Dios, un descanso? Por fin en la playita tomándome un coquito abajo de una sombrilla, en paz, sintiendo la brisa del mar, tranquilo, sin pensar en los problemas. ¿Cuál es la solución? Arrepentirse y convertirse para que sean borrados nuestros pecados. Y entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. El fruto del arrepentimiento es un estilo de vida transformado. ¿Cómo sé que verdaderamente te arrepentiste? Se ve un cambio. Sí o sí tiene que ser visible. Personas que dicen, tú no conoces mi corazón. Espérate tantito, no necesito conocerlo, puedo verlo. ¿Cómo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente la boca, todo el cuerpo demuestra lo que hay en el corazón. ¿Me siguen? Me dicen amén. Dios requiere que nos despojemos de todo peso, porque ciertamente el pecado es un peso. Hebreos 12:1, acompáñenme por favor. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermanito? Oh, vamos bien. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lucas 3, del 7 al 8, acompáñame por favor. Lucas capítulo 3, del 7 al 8. Lucas 3 del 7 al 8 dice de esta manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ay, mis chiquitos, mis papuchos. Así decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No importa tu linaje, no importa que seas sobrino del cardenal de Chiconautla, no importa que seas hijo de pastor, no importa que seas quien seas, no importa que seas mismo descendiente de Abraham, tienes que arrepentirte. Y no hay mayor mentira, amados santos de Dios, los que dicen: es que es el hijo del pastor, es la hija del pastor. Sí, eres cristiano, sí, pero tus hijos tienen que encontrarse con Cristo en algún momento. Esto no es algo que simplemente se hereda porque sí. Lo instruyes en el camino, por supuesto, pero él tiene que tomar esa decisión y tiene que buscar, amados santos de Dios, encontrarse con este Dios y con este Señor. Dice que nos despojemos de todo peso y del pecado, amados santos de Dios, porque él hace una diferencia entre estas dos cosas. Di conmigo: peso es una cosa y pecado es otra cosa. Se nos quedó bien grabado. Peso es una cosa, pecado es otra cosa. ¿Qué es el peso y qué es el pecado? Pecado, ya lo saben, es todo lo que transgrede, ¿qué cosa? La ley de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo reconoce que hay cosas que quizá en sí mismas, escucha, no sean pecado. Voy a volverlo a repetir. El apóstol Pablo dice que quizás haya cosas que en sí mismas no sean pecado, pero que sí estorban tu caminar. ¿Me siguen? Por ejemplo, jugar fútbol los domingos. ¿Me siguen? No es pecado, o sí es pecado, pero estorba tu caminar. Si tengo, amados santos de Dios, que hacer algo que me aparta de Dios, en sí mismo se convierte ¿en qué? En un peso. Pero si tengo que practicarlo de tal forma que le robe el tiempo que debo dedicar a Dios, entonces se convierte en un estorbo en la vida cristiana. Recházalo, quítalo de en medio, porque no es sino algo de parte del enemigo para quitar tu vista de aquel que te llamó por gracia de Dios. Ay, pero no es pecado, hermano. ¿Quién te dijo que era pecado? Nadie está diciendo que es un pecado. Es bueno hacer deporte, es bueno tomar tiempo, ¿verdad?, para distraerte, etcétera, etcétera, pero que nunca nada quite el primer lugar a aquel que merece el primer lugar. ¿Y ese quién es? Dios. Y podemos hablar de muchas cosas que te pueden quitar el buscar a Dios, amados santos de Dios. Por ello, Él tiene una promesa. Entonces, si yo quito las cosas que hago por buscar a Dios, ¿quién me las va a dar? Hay una promesa. Busca al Señor con todo tu corazón y Él concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por. El problema es que no le creemos a Dios y que no le tenemos fe a Dios, porque si le tuviéramos fe a Dios, Él, siendo nuestro pastor, nos prometió que nada nos faltaría. ¿Le crees? Da frutos. Vente a los discipulados los jueves, vente a la oración los viernes, vente los domingos con tu familia, porque cuando pones cualquier cosa en vez de buscar el rostro de Dios, mientes con tu fe y haces mentiroso a Dios. La fe es algo que se va a tener que ver y manifestar con frutos.
Fe no nada más es decir, sí tengo fe, Señor, en que me vas a sanar. La fe no solamente se limita a una sanidad o se limita a un trabajo. La fe, amados santos de Dios, es una vida de constante sumisión a este Dios que nos ha llamado por su gracia. Eso es fe verdaderamente. Me siguen, me dicen amén. Por último, amados santos de Dios, por este día, porque continuaremos la semana que viene con este tema. ¿Qué sucede cuando no confesamos nuestros pecados? Hay un peligro del no confesar nuestros pecados, y quizás vamos a ver solamente algunos puntos ahorita, no todos, pero quizás los más importantes. Número uno, cuando no confesamos nuestros pecados nos sentimos acusados. Salmo 51, versículo 3, acompáñenme por favor. Y estamos terminando en esta mañana. Salmo 51, versículo 3. Este capítulo completo es cuando David reconoce su pecado de adulterio delante de Dios cuando se metió con Betsabé, si lo recuerda, y viene delante del profeta Natán. Y aquí vemos cómo él se sentía, amados santos de Dios, al grado que él expresa de una manera tan intransigente, tan profunda su dolor por su pecado. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando él dice mi pecado está siempre delante de mí, está diciendo literalmente que se siente avergonzado y acusado por su pecado, porque su pecado, a donde quiera que él iba, parecía que lo martirizaba, parecía que estaba ahí recordándole lo que había hecho. ¿Les ha llegado a pasar? Espero que sí les haya llegado a pasar. Me ha llegado a pasar muchas ocasiones, y el pecado avergüenza. El pecado es vergonzoso. El pecado es algo que te mantiene constantemente acusado, amados santos de Dios. El pecado destruye, el pecado es terrible, amados hermanos. Perdemos el gozo. Ahí mismo en el Salmo 51, versículo 8, ¿qué nos dice? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has, ¿qué cosa? Dios abate los huesos de David. Dios permite que la enfermedad llegara a David a causa de ¿qué? De su pecado. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Es posible enfermarse a causa del pecado? Aunque no es la regla, porque hay muchos que vienen y dicen, el pastor está enfermo, de andar en pecado. No es la regla. El pecado no es la regla que enferme, pero en muchas ocasiones el pecado sí provoca enfermedad. El pecado enferma. Salmo 32, versículo 3 al 4, acompáñenme por favor. Para los que nos ven por internet y empiecen a decir, pero que tranquilos, no es la regla, pero hay evidencia en la palabra de Dios que sí puede ocurrir que el pecado enferme al pecador. Salmo 32 del 3 al 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Hablando todavía de su pecado, aquí el rey David escribe, mientras callé, ¿qué cosa cayó? Su pecado, no lo había confesado. Mientras él cayó, se envejecieron sus huesos y él gemía de dolor todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Amados santos de Dios, muchos hoy en día están enfermos a causa de su pecado. Y aunque no lo estén, lo estarán si siguen con un estado de no arrepentimiento. Dice, mientras callé, mi cuerpo se consumió, en la versión actual, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí. Mi vitalidad se desvaneció con el calor del verano. Primera de Corintios 11, 27 y 32, acompáñenme por favor, y con esto terminamos. Primera de Corintios 11,
Primera de Corintios 11, 27 al 32. Lo tienen, me dicen amén. Primera de Corintios 11, 27 al 32 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos, ¿qué cosa? Y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando venimos a tomar la cena del Señor, ya tomamos una clase acerca de esto y ahí está en YouTube, si quieren buscarlo con el título El significado de la cena del Señor. Vimos que la cena del Señor es la forma en la que nosotros recordamos la muerte de Cristo Jesús. Cuando comemos ese pan y molemos ese pan, recordamos cómo Cristo fue molido por nuestras transgresiones. Y cuando bebemos la copa, recordamos la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esto nos tiene que motivar a un arrepentimiento genuino, porque entendemos que por su transgresión, por todo lo que Él sufrió, por todo lo que Él pasó en aquella cruz, nosotros fuimos sanados. Por lo tanto, me llama al arrepentimiento. Pero hay muchas personas que cuando hacen este hecho no se arrepienten, no tienen en su corazón el peso del pecado y participan indignamente de la cena del Señor. Y el resultado es que puede llegar incluso hasta la muerte a causa de no arrepentirse. Si ya en sí el pecado es muerte, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Y quizás ya tuviste un aviso, y quizás ya tuviste 2 avisos, y quizás ya tuviste 3 avisos. Quizás un día, ¿verdad? Te dijeron, te hablaron, el médico vino, etcétera, etcétera, un accidente, llámese lo que sea. Y Dios está constantemente diciéndote: endereza tus sendas, endereza tu camino. No puedes seguir burlándote de mí, no puedes seguir burlándote de mi gracia. Vuelve a mí. Y tú sigues en esa condición, amados santos de Dios, de orgullo, de decir: yo hago lo que yo quiero, como yo quiero, porque yo soy mi propio Dios. Lo único que va a poder venir a tu vida es la muerte. Y no solamente la muerte física, la muerte que es la separación de Dios por la eternidad. ¿Cuántas personas van en el cuarto, quinto o sexto aviso y dicen: pero no me ha pasado nada, pastor, mascando chicle? Ni es cierto. Sí, yo ya cuántas veces las libré. Por su misericordia. Dice el Salmo 103 que Él no paga conforme nuestros delitos, sino como la altura de los cielos engrandeció su misericordia. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque Dios sigue teniendo misericordia. Y gracias a Dios porque Él tiene misericordia. Y gracias a Dios porque hay gente que se reúne para orar por ti, que está orando por tu camino, que está orando por tu salud, que está orando por tu vida, que está orando por tu familia. Porque si no fuera así, Dios en su ira ya te hubiera consumido. Porque no mereces otra cosa. Porque no eres digno de nada más, sino de la ira de un Dios justo y un Dios santo. Porque solamente aquel que viene a ser, amados santos de Dios, un hijo de Dios, es aquel que entendió lo mucho que necesita este perdón de Dios y cae de rodillas entendiendo la gravedad que es estar encubriendo un pecado. Porque el que encubre sus pecados, dice Proverbios, no prosperará. ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué no te alcanza el dinero? ¿Por qué no te alcanza tu sueldo? ¿Por qué vives en la condición que vives? Porque sigues ignorando el llamado de Dios y Él te está diciendo: arrepiéntete. Pero tú dices: yo no me voy a arrepentir, yo sigo como sigo porque yo puedo. Pues entonces la paga será que nunca vas a prosperar mientras sigas encubriendo tus pecados. ¿Quieres prosperar y ver la mano de Dios? Confiésalos, apártate y arrepiéntete de todo tu corazón. No importa que ganes 100,000 pesos al mes, nunca te va a alcanzar. Así ganes 1,000,000 de pesos, nunca te va a alcanzar, porque tu miseria no viene a través de lo que tú ganes, viene a través de tu pecado.
Tenemos que cambiar, amados santos de Dios. Pero hay una promesa en la misericordia de Dios que nos dice en Jeremías: si mi pueblo se arrepintiere, se humillare y inclinare su rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aún la voz de misericordia de Dios está para con nosotros. Aún en nuestro grado de maldad y de pecado, Él sigue teniendo amor y misericordia por nosotros, para que nosotros, siendo menos que polvo, sigamos en una actitud arrogante y de orgullo. ¿Quién es aquel que puede doblegar a las naciones, amados santos de Dios? ¿Quién es aquel que sostiene el universo en sus manos? ¿Qué crees que no puede hacer para contigo? Si lo tenemos de nuestro lado, amados santos de Dios, somos más que vencedores. Pero cuídate de tener por enemigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no es una condición entonces solamente de hacer caso a lo que el pastor diga. Es que nada más me quiere tener ahí el pastor. No, nos interesa tu vida. Nos interesa que seas transformado. Nos interesa que vivas una vida llena, plena y abundante en Cristo Jesús. Porque dicen, Isaí quizás es bien lo mudo. No, no es que sea lo mudo. Los que nos ven por internet, lo mudo es que no te importan las cosas aquí en México, que parece que se te resbala, que me han llegado a decir, así es que eres bien lo mudo. No, he aprendido a descansar en Dios, porque cuando yo quise cargar las cosas en mi vida, solamente tuve problemas, enfermedad. Y hoy, amados santos de Dios, que he aprendido a descansar en Dios, las cosas pueden suceder a mi alrededor y no hay problema. ¿Por qué? Porque sé que todo viene bajo un control de este Dios perfecto, santo, justo y soberano. Así que tú tranquilo, que si te vas a morir, te vas a morir, pero cuando Dios lo tenga así dicho. Tu vida no pende, amados santos de Dios, de lo que tú digas. Es Dios el que gobierna todas las cosas. Y aún está teniendo misericordia. Y si estás aquí escuchando este mensaje, los que nos ven por internet, amados santos de Dios, es porque Dios te está llamando una vez más. Quiere que te arrepientas y quiere que vuelvas a Él. Los que nos ven por internet, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. No sigas viviendo la vida que estás viviendo. Yo sé que en tu corazón en este momento, como una pantalla, estás viendo todo lo que has hecho y te avergüenza, porque constantemente estará ahí recordándote la basura que eres sin Dios, la basura que soy sin Dios, la basura que somos cada uno de los que estamos aquí sin este Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, pasamos, amados santos de Dios, de ser mendigos a ser parte de la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tienes en tu corazón este deseo de arrepentimiento, te pido que así como estás, inclines tu rostro y cierres tus ojos. Sí. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que en esta mañana pueda transformar nuestro pensamiento. Señor, te agradezco infinitamente tu palabra. Señor Jesús, qué tristeza que hoy ya no se confronte desde los púlpitos el pecado, mi Dios. Pero yo siento la necesidad, Señor Jesús, urgente de poder compartir estos mensajes a la iglesia. El apóstol Pablo nos dice que más aún cuando veamos que el fin se acerca, que temblemos. Muchos temen a los huracanes, muchos temen a las catástrofes naturales, a la explosión de volcanes, al lavamiento de las tierras, Señor Jesús. Cuando tu palabra nos dice que no temamos a quien puede destruir el cuerpo, sino a aquel que puede echar al espíritu al infierno. Porque ningún mal que haya en esta vida puede compararse al sufrimiento que vendrá cuando estemos delante del juicio del trono blanco y seamos condenados por nuestras acciones. Señor, en esta hora te pido misericordia. Misericordia para cada uno de nosotros. Misericordia para los que nos ven por internet. Perdónanos.
Confiésale tus pecados a Dios en esta mañana. No te vayas de este lugar sin el regalo de la salvación, sin el regalo de la limpieza de pecados. Pídele perdón. Señor, doblega todo corazón duro, todo corazón de hielo, todo espíritu de hombre fuerte sea derribado por el poder de la palabra de Dios. Y mansos, con un corazón contrito y humillado, mi vida tome un vuelco y cambie de sentido, Señor. No es un hecho de debilidad. No muestra en ninguna manera, Señor Jesús, una debilidad el volver a ti, el vivir una vida abundante, el vivir una vida nueva. Por el contrario, somos llamados valientes, Señor Jesús. Perdónanos. Sana nuestra tierra. Nuestra tierra está enferma, Señor Jesús. Nuestra familia está enferma. Nuestras finanzas están enfermas. Nuestra familia, nuestra vida, nuestro núcleo personal está enfermo a causa del pecado. Pero si nos humillamos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Solamente si de corazón venimos a ti, Señor. Reconozco, Señor Jesús, que soy un fornicario. Reconozco que soy un adúltero. Reconozco que soy un ladrón. Reconozco que no hago cosas honestas. Reconozco que he robado. Reconozco, Señor Jesús, que muchas veces Señor, usado tu nombre en vano. Reconozco, Señor Jesús, que soy vil delante de ti. Pero no solamente lo confieso, sino quiero apartarme de ellos, Señor Jesús. Por supuesto que las burlas comenzarán. Por supuesto que alrededor nuestro comenzarán a decir: mira, ahí viene el que ya se convirtió, ahí viene el santito, uy, la túnica de colores, etcétera, etcétera. Pero nada, amados santos de Dios, vale más que la paz con Dios. Y que aunque esas personas parezcan que están tan bien, están más molidas y destruidas que cualquier otra persona en este mundo. ¿De quién más nos interesa un calificativo sino de Dios? Y que ese sea: eres mi hijo, yo te he amado y te perdono. Ese es el deseo de nuestro corazón. Sánanos, Señor. Sánanos. Sánanos, Jesús. Transfórmanos a la imagen de Jesucristo. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón. Y aunque quizás salgamos de este lugar, Señor Jesús, no como deberíamos, algunos de nosotros, te pido que el pecado día tras día nos siga avergonzando y nos lleve a estar de rodillas delante de ti. Nos haga caer, Señor Jesús. Nos tumbes del caballo y con lágrimas en nuestros ojos y un dolor profundo en nuestro pecho podamos volver a ti, Jesús. No permitas que ninguno, Señor Jesús, sea echado fuera, sino que vuelvan a ti, mi Dios. Gracias te damos por lo bueno que eres. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a tu Dios con todo tu corazón. Amén, Jesús. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor.